Tomar contacto a esta hora con Eric Latorre, él es director del Magíster de Gobierno de la Universidad Autónoma. Queremos conversar sobre este caso. Eric, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto, Karim. Bueno, nuestra pregunta de la encuesta hoy es si deben mejorar las medidas de seguridad de las sucursales bancarias o los protocolos cuando se retiran estos montos de dinero. ¿Qué opina usted? Sin duda debe mejorar. No es posible que, y lamentablemente es así, pero que personas salgan de una sucursal bancaria cualquiera con tal cantidad de plata en dinero efectivo y donde además ocurre lo que decíamos, que estas personas habrían iniciado el trámite hace 2 días antes, con lo cual daba un espacio que está siendo investigado para que eventualmente hubiera algún tipo de colusión de algún actor interno del banco o de alguien más para poder entregar los datos de esto. Esto sobre todo cuando, y nunca perdamos de vista, que hoy día el crimen, no solo el crimen organizado transnacional, sofisticado, sino que las bandas delictuales se han organizado, operan con información, que es la base de todo, para poder cometer crímenes de manera mucho más expedita y eficiente desde el punto de vista de ellos. Y esta es una muestra de ello. Entonces, Eric, sí. Con la información que manejamos hasta ahora, ¿a usted le cabe alguna duda de que aquí hay un dato? A ver, esta persona o fue marcada o alguien de la sucursal sabía o algún pariente, pero aquí alguien le entregó una información a un tercero que deciden actuar, ¿no? Mira, pero en cualquiera de los casos, no podemos hacer una aseveración porque no tenemos antecedentes, pero en cualquiera de los casos que tú mencionas, lo que hay detrás es una banda organizada, que ya sea que es capaz de identificar a la persona saliendo con el dinero, o que fue capaz de coludirse con un funcionario, o como fuera, esa banda se organizó, detectó la presencia del dinero y logró de manera muy expedita apropiarse del dinero. Ok, entonces la pregunta, Eric, sería ¿cómo hacer que para esa banda no sea tan expedito concretar el robo? Estamos hablando de 28 millones de pesos, fruto de 20 años de esfuerzo de una mujer jubilada que quería el dinero por un emprendimiento. De hecho, tengo entendido que les habían ofrecido un vale vista, ellos prefirieron retirar el dinero en efectivo. ¿Qué se puede hacer para mejorar los protocolos? A ver, perdón, antes de responder eso, tú tocaste un punto que es clave. El banco les habría indicado que usaran un vale vista. Pero eso debe estar mucho más estructurado, mucho más definido. Debiera los bancos, si bien, a ver, a una persona no se le puede impedir retirar dinero en efectivo. Claro, eso es una decisión individual, digamos, personal. Claro, pero el banco debiera manejar ciertos estándares donde se le indicara de manera precisa, a través de procedimientos, a la persona el riesgo que puede incurrir. La persona debiera firmar un protocolo que dice yo estoy consciente, asumo, etcétera. De tal manera que la persona al enfrentar esta situación estuviera muy consciente de cómo operar, porque ustedes en la nota mostraban que la persona decía yo necesitaba el efectivo. Ahora, a ver, ojo, un vale vista o meter es tener una cuenta de algún tipo que el banco pueda ofrecer para que después estas personas con la tarjeta pudieran girar y pudieran ir pagando. A lo mejor las personas también no conocían esas modalidades. Hay otras formas que no sea directamente sacar el dinero en efectivo. La pregunta es, ¿se podría limitar, por ejemplo, la cantidad de dinero que se pueda retirar? A ver, es posible o de alguna manera, como ocurre, qué sé yo, en el mercado cambiario, si tú vas a retirar una cantidad de dinero superior a algo, tener que informarlo de alguna manera, tener que firmar algún documento, o sea, establecer, más que prohibiciones, establecer mecanismos donde las personas tengan claridad de lo que están haciendo y sobre todo las alternativas que tienen. Porque, ojo, muchas personas no tienen claridad respecto a cómo operar si no es con dinero en efectivo, sobre todo personas que se dedican al comercio. Y existen mecanismos. Mira, pero podría, Eric, eso, cuando hablamos de cómo poder hacerlo, no sé, pensando, me imagino que si el banco le dice a esta persona, una persona que trabajó en un hospital por 20 años, que logró acumular un monto de cerca de 30 millones de pesos que ella decide retirar. El banco, me imagino que cuando la citan para el día siguiente es porque tenían que verificar que ese dinero correspondiera, todo, ¿no es cierto? Ok, una vez que se hace eso,
¿hay alguna responsabilidad del banco de tal vez acompañar a esta persona a algún lugar o establecer un protocolo de traslado del dinero para evitar que situaciones como esta ocurran? Porque lo que dice la familia, yo no sé si usted pudo escuchar declaraciones de la hija de esta mujer, que incluso habían lanzado el dinero dentro de la sucursal y que estos delincuentes habían ingresado a la sucursal y que habían salido con el bolso del dinero bajo el brazo y que el vigilante no hizo nada. ¿Ve usted alguna falla en eso o hay alguna diferencia en que el dinero haya estado al interior de la sucursal? A ver, sin duda que puede haber fallas. Mira, te iba a comentar, hay viejos protocolos en el banco, hay bancos de la plaza que en el centro de Santiago que operaban con comerciantes, con mucho efectivo, esto es antiguo, tenían cajas especiales, en salas especiales donde se contaba el dinero en un sistema protegido justamente para operar en efectivo. Eso es viejo y hay bancos que lo tenían implementado hace mucho tiempo. Lo que está claro es que los bancos deben implementar mecanismos más efectivos primero dentro de la sucursal. No exponer a las personas a que sea evidente que están saliendo con una cantidad de dinero en efectivo importante. Luego, el banco, hasta que la persona sale del banco, tiene una responsabilidad. Por consiguiente, si el robo se produce dentro de la sucursal, ahí habría que ver la eventual responsabilidad. Ahora, una vez que la persona sale del banco, no le podemos hacer una responsabilidad directa al banco. Pero también hay medidas que se pueden tomar, desde tener salidas alternativas, por ejemplo. Y eso no es una medida muy extraña, que tenga una salida lateral, etcétera, donde se puede administrar mejor esto, ¿no es cierto? Y no salir por la puerta principal. Entonces, medidas se pueden tomar y la gran conclusión de esto, no solo en los bancos, sino que en muchas otras instancias, es que debemos repensar la seguridad desde nuestras casas, en los bancos, en los automóviles, en las autopistas, porque, insisto, el crimen organizado, organización significa manejar información y articular una capacidad logística. Sí. Y ellos están haciendo eso. ¿Qué nos está pasando a nosotros? En muchos ámbitos, incluso en nuestras casas. No tenemos información, no sabemos cómo se llama el vecino, no sabemos dónde llamarse que nos asaltan, no sabemos nada, y no implementamos medidas logísticas. Claro, tal vez uno podría esperar, Eric, que desde la misma institución bancaria, si se dan cuenta que las personas no tienen mucho conocimiento de las alternativas que hay para no tener que sacar ese dinero en efectivo, porque claramente se transforma en una víctima potencial, ofrecer distintas alternativas o entregar mayor información al respecto también, ¿no? O sea, no hay nada que no se pueda hacer hoy con otros instrumentos que no sean portar 28 millones de pesos en efectivo. Entonces también hay una responsabilidad de los clientes en informarse y tomar decisiones correctas. Minimizar el riesgo, me refiero a eso. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ahí yo creo que hay una responsabilidad del Estado en instruir más claramente y ser incluso más mandatorio con las instituciones financieras respecto a cómo informar, en qué contexto informar, las formas específicas de informar, para que realmente el ciudadano que no tiene tanta claridad sobre esto, que tal vez para ti, para mí o para mucha gente es muy obvio, para otras no lo es tanto. Sí. Y por consiguiente se requiere una información que no es simplemente decirle a la persona, no, esto saca un vale vista. No, hay que buscar mecanismos más expeditos para ofrecer información y alternativas. Ahora, y allí, sí. Eso en general, en muchos ámbitos pasa lo mismo. El hecho de que la PDI haya requisado los celulares de las personas que trabajan en esa sucursal es un indicio de algo, ¿no? A ver, es que yo no quisiera decir que es un indicio de algo. Lo que la PDI hace es lo correcto en la base de cualquier investigación criminal de este tipo, dadas las circunstancias que estamos observando. Como tú dijiste al principio, aquí no hay muchas posibilidades. O es alguien del círculo banco, familiar o del banco. Del círculo familiar. Entonces, evidentemente tienen que ir cerrando el círculo y en el caso del banco es lo más directo para hacer, digamos. Así que la PDI está haciendo lo correcto y en buena hora. Bien. Eric, tengo que hacer una pausa comercial, pero le quiero pedir que siga con nosotros. Hay otro hecho que me gustaría seguir preguntándole. Estábamos viendo lo que ocurrió en la comuna de La Reina, también una familia de origen británico que fue maniatada al interior de su casa. Bueno, hay otros temas de seguridad que me gustaría seguir conversando con usted, así que le pido que siga con nosotros. Tenemos que hacer una pausa. Nos separamos brevemente este día miércoles a las 4 de la tarde en punto. Estamos haciendo la tarde en vivo por Mega Noticias Ahora. Ya volvemos.
Comenta con el hashtag #LaTardeMega. Bien, estamos de vuelta, ya son las 4 de la tarde con 3 minutos. Estamos hablando con Eric Latorre de medidas de seguridad que se puedan adoptar para evitar robos como el que vimos el día de ayer a una jubilada a quien le robaron 28 millones de pesos, fruto del trabajo de los últimos 20 años de su vida. Eric, bueno, quedábamos pendientes con algunas medidas que se puedan adoptar al respecto. ¿Qué otras ideas plantea o qué pasa en otros países? ¿Cómo han abordado este tipo de situaciones? Las salidas de banco, los marcajes de las víctimas. Hemos visto a personas que se hacen pasar por clientes que están incluso al interior de las sucursales, que ven las personas cuando salen, las persiguen, o hay otros que los están esperando afuera. Bueno, a ver, en otros países hay medidas. Lo que pasa es que todo apunta a, primero, no usar dinero en efectivo, desincentivar el uso del dinero en efectivo. Esa es una medida muy, muy importante. Es más, incluso eventualmente sobre ciertos montos se podría impedir el pago del dinero en efectivo, lo que además va en la línea de luchar contra el lavado de activos, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, las sucursales bancarias, si tú vas a otros países, va a haber sucursales bancarias que es evidente que tienen muchas más medidas de seguridad, segregando clientes, incluso estableciendo un número muy limitado de ingresos de clientes a la sucursal, estableciendo restricciones de acceso en función de que tú tienes que al accesar plantear a qué vas al banco y te ingresan a un proceso a lo que tú vas, con eso buscando impedir personas que ingresan simplemente a marcar a otras, ¿no es cierto? Sin ningún motivo claro. Sí, bueno, todo eso se puede hacer. Han adoptado algunas medidas de seguridad los bancos al respecto. Hemos visto cómo han disminuido, por ejemplo, los robos a cajeros automáticos, que era donde en algún minuto había dinero en efectivo, los asaltos a la empresa Brinks. Bueno, siento que el dinero en efectivo tiende a desaparecer. En algún minuto va a pasar eso, ¿no? Ya todos, la mayoría de la gente paga con tarjetas, pasaba en el transporte público también, donde asaltaban a los conductores cuando manejaban dinero en efectivo. Eric Latorre, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias a usted. Chao, chao.